las pérdidas económicas por categoría de producto. Ahí ya sí puedo especificar. Es algo semejante a la técnica que he hecho antes de primero dame lista de preguntas y luego pregunto. Aquí digo, hazme gráficos y luego voy al gráfico. Y es mucho mejor porque me da la garantía de que, vamos, que de momento aquí no ha alucinado. Pérdidas económicas por categoría. Vuelves baño, me lo puedo bajar, me lo bajo como imagen, puedo ampliarlo, puedo seleccionar, verificar a ver que funciona bien, patapim, patapam. Es un gráfico interactivo. En este caso no es interactivo porque el de barras no es interactivo, pero existiría la posibilidad de pedirle gráficos más complejos para que yo pueda pasar el ratón por encima de la línea y que me diga el valor y ese tipo de cosas. Vale, si en el ejemplo que te ponía, si cada proveedor ha ofertado tres calidades, alta, media, baja, ¿cómo le puedo preguntar que en ese ranking de precios priorice la calidad alta siempre y cuando la diferencia con el precio de la baja sea como máximo un 10%, por decir algo? Así, tal como me lo acabas de decir tú. Tal cual. Exactamente con esas preguntas, con esa frase. O sea, en este, lógicamente, le tienes que dar el contexto, le tienes que decir, Ujú, mira, en este Excel tienes una serie de productos, de proveedores que te dan el precio con alta, baja y media. Lógicamente, a mí me interesa siempre la mejor calidad, siempre y cuando no haya un más de un 10% de precio con respecto a tal. Teniendo en cuenta esto, quiero que se lo das todo bien masticadito, como si fuese un ujú, becario. Mira, esto pasa, esto pasa. Si el resultado no te convence y se ha equivocado en algo, tienes dos maneras de solucionarlo. Una de ellas es volver atrás, justo donde hiciste el prompt, pulsas en el botoncito este de editar mensaje y cambias el prompt. Y haz un gráfico en lugar de barras, pones círculos, pones enviar. ¿Por qué? Porque de esa manera olvida lo que ha hecho mal. Y eso es importante, porque si yo esto lo hubiera hecho en un chat posterior, es decir, no, que te has equivocado, que no has puesto un 10%, ese error que ha cometido lo tiene en la memoria. Entonces lo puedo reutilizar y puede comenzar a alucinar. Con lo cual, si algo lo ha hecho mal, digamos que lo borráis de su memoria haciendo eso. Venís aquí, editar y se lo cambiáis. Otra posibilidad. Imaginemos que hasta aquí es el análisis global que ha hecho ya por defecto. Y eso de aquí lo vamos a hacer siempre. A partir de aquí voy a empezar a hacer preguntas de todo tipo. Análisis de precios, análisis de porcentaje, demás. Si yo aprieto en estos botoncitos de más acciones, hay uno que pone comenzar un hilo nuevo desde esta conversación. Si yo clico, se me abre un chat nuevo donde carga todo lo que he dicho hasta ahora y para justo donde he hecho eso. Y aquí puedo hacer preguntas como, por ejemplo, dame una estrategia de marketing para solucionar este problema. Lo pondría en teoría en un modo thinking, esto de aquí, porque se supone que es una estrategia de marketing, necesito un modo thinking. Pero fijaos que a partir de un análisis común que siempre hago sobre estos datos, ahora voy a hacer preguntas de marketing. Pues me voy aquí, más acciones, comenzar hilo nuevo y hago preguntas de marketing. Que no son preguntas de marketing, que son preguntas para saber qué producto debería dejar de vender. Pues más acciones, comenzar hilo nuevo, me carga todo el análisis hasta este punto y aquí hago preguntas que no tienen nada que ver con marketing. Como por ejemplo, ¿qué producto me recomiendas dejar de vender porque se devuelve mucho? No tiene nada que ver marketing con producto con números. Con lo cual, en lugar de ensuciar el mismo chat, abro hilos nuevos que empiecen ramificado desde un punto específico. Ventajas que tiene. Por un lado, no mezclo categorías. Unos marketing, otros finanzas, otros decisión estratégica, otros bla, bla, bla. Segundo, ¿os acordáis de la memoria a nivel global de chat de 128.000 palabras de inicio a fin? Pues cada chat lo ha reiniciado. Es decir, si hasta aquí yo tenía 90.000 palabras, ahora este tiene 90.000, este tiene 90.000, con lo cual puedo multiplicar mis posibilidades evitando que se sature de información en un chat nuevo. Y aquí tengo el análisis de que tengo que dejar de vender percheros porque tengo pérdidas y porque me lo han devuelto 11 veces. Y por otro lado,
la estrategia de marketing de crear un checklist, de utilizar en realidad aumentada para ver si no se devuelve por culpa del tamaño, de montar sin drama, etcétera, etcétera. Y todo esto dentro de un proyecto, dentro del proyecto de proveedores. Con lo cual, en un proyecto de proveedor yo puedo subir el archivo, hacer el análisis, ramificar el análisis en diferentes chats dentro de su proyecto para ir sacando conclusiones, ir haciendo preguntas e ir obteniendo resultados. ¿Tengo forma de saber cuántos tokens llevo en cada chat? No, pero no porque no lo muestra. Pero ya te voy a dar yo una referencia. En análisis de datos, por ejemplo, cuando yo le subo un Excel, si el Excel es grande, ya ocupa mucho token. Pero este de 1000 por 200 no es algo que quite el hipo, porque en cada columna no tengo tantísima información. Yo podría estar una semana hablando con este chat sin problema. Más de una semana se hace difícil. Ujú. Por eso recomiendo mucho lo de ramificar. Porque si tú ves que un chat, por ejemplo, de repente te dice que ha llegado a su límite, pues vas a 3 pasos antes, ramificas y haces otra pregunta. Y así siempre tendrás tokens disponibles, ¿sabes? Mm. ¿Dudas sobre datos? Venga, que sé que esta parte os gusta. Seguro que dudas tenéis. Venga. ¿Qué tipos de archivos, además del que me ha comentado Sergio, trabajáis? ¿Estáis ahí o no? Sí, 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 sí. aquí estamos. Con el mute, perdona. No sé, ¿algún ejemplo más que queráis comentar? Os voy a hacer un ejemplo mostrando cómo se haría esto con Copilot para que Vale. veáis Sí, sí, por las favor. El Copilot sí lo diferencias, tenemos también. para que veáis que sí que es posible, pero duele un poquito más. Mirad. Esto de aquí, cuando yo abro el Copilot, lo que yo tengo es pues, un botoncito a la derecha. Cuando yo pulso en inicio, tengo un botoncito a la derecha que pone Copilot. Es muy importante que intentéis, siempre que sea posible, usar el Office Online, porque el Excel para escritorio tiene mucho más limitado el Copilot que el Excel Online. Es decir, que si trabajáis con el Excel de escritorio y abrís, por ejemplo, Copilot, lo voy a hacer aquí, el Office Chat, yo tengo aquí mi cuenta, me voy a aplicaciones, abro Excel desde el navegador de Internet y aquí yo tengo acceso a los archivos con los que yo he trabajado en mi ordenador. Si yo estoy en mi ordenador, en mi desktop y está sincronizado con mi cuenta, cuando yo hablo al Excel Online, abro aquí en Excel el archivo este que yo tengo aquí y lo tengo disponible en el navegador. Una vez lo tengo disponible en el navegador, vais a ver un botón de Copilot, pero tened mucho cuidado en no confundir el botón de Copilot con Excel con el botón de Copilot del navegador de Internet. ¿Veis que aquí arriba a la derecha hay un botoncito de Copilot? Este de aquí. Este es el Copilot del navegador Edge, que es el navegador que tiene Microsoft. Cuando yo abro este Copilot, cuando yo, por ejemplo, estoy en un periódico y aprieto al botoncito Copilot este de aquí, en realidad este Copilot lee lo que yo tengo en pantalla. Es decir, si yo pulso este Copilot de arriba, se me abre aquí un navegador, digamos una ventanita, para preguntar cosas como resume este artículo o dime de qué está hablando hoy en día. Pero cuando yo abro un Excel, cuando yo tengo un Excel abierto, para abrir el Copilot del Excel no es este botón de aquí. Yo pulso a inicio y hay un botón grande de Copilot que pone Copilot abajo que está aquí. Y pulso en él y se me abre este Excel. Y aquí es donde yo puedo pues, hacer conclusiones con Python, sugerir fórmulas de columnas, en fin, puedo hacer un montón de cosillas dentro de este botón. Teniendo eso en cuenta, que la versión de escritorio es más limitada, porque en el escritorio apretas a Python y a veces se queda en blanco, y porque a veces no tiene las mismas funciones que la versión online, os comento que, primero, lo de haz un análisis estadístico inicial no funciona igual. Fijaos que cuando yo a ChatGPT le subía los archivos y le decía,
haz un análisis estadístico inicial, sacaba un montón de información, que si cuál la media, que si la mediana, que si en las columnas, lo que significa cada una. Copilot no, le haces la misma pregunta y te dice, pues mira, aquí tienes un gráfico. Ya está, o sea, es esto lo que hace. Luego, si tenemos varias hojas, todo lo que yo le pregunte a Copilot será únicamente de la hoja que yo tengo delante. Entonces yo necesito extraer el campo que tengo en otras hojas y meterla en mi hoja principal. Yo puedo, por ejemplo, decirle, mira, oye, el campo Reason Comment, igual que lo he hecho en ChatGPT, el campo Reason Comment es un campo libre con texto escrito por el cliente. Quiero que lo clasifiques por temas, y lo va a hacer. O sea, aquí pone muy complicado de manejar, tema, dificultad de montaje. No es intuitivo, tema, dificultad de montaje. Frustrante su complejidad, tema, dificultad de montaje. Es decir, yo puedo utilizar Excel con Copilot para temas y cosas escritas a mano sin muy sentido, clasificarlo en algo mucho más estructurado para poder hacer análisis posteriores. Eso sí que puedo hacerlo. Pero si yo tengo una hoja 2 con el nombre del producto, yo tengo que decirle, quiero que añadas una columna mostrando el nombre del producto a partir de los valores mostrados en la hoja IKEA Productos. Es decir, tengo que invertir un tiempo en una sola hoja, meterle los datos de los otros sitios. Y esto con ChatGPT no era necesario. Yo a ChatGPT le metí los dos archivos y él se encargó de hacer el cruce. Copilot no sabe hacer cruce. En Copilot, la única estrategia que tengo es dedicar una hora a coger mi hoja y en esa hoja meter toda la información posible. Los datos, los precios, la variedad de productos. Tengo que preparar mucho el archivo. Una vez preparado, ahora le puedo ir pidiendo, hazme otra columna con el precio del producto, también esos datos sácalos de IKEA Productos. Y lo que me hace es un buscar X, es decir, en realidad no está reinventando la rueda. Internamente está haciendo un buscar X de la otra hoja para añadirme una nueva columna para yo consolidar toda esa información en la hoja 1. Cuando ya lo tengo todo, ahí sí puedo empezar. Haz una tabla mostrando la suma de precio del producto agrupando por categoría y me hace la tabla dinámica, ningún tipo de problema. Le puedo decir, hazme una tabla en forma de categoría, producto y temas. Y me hace pues en barritas y es una tabla dinámica donde yo puedo seleccionar el nombre del producto, las categorías, el reason, como tabla dinámica de Excel de toda la vida, que es algo que no tiene ChatGPT. ChatGPT no hace tablas dinámicas, pero creo que con Copilot yo sí que tengo esa posibilidad de crear esa flexibilidad. Acciones típicas, por ejemplo. Añade una columna con la descripción del producto buscando en Internet la información. Esto es muy útil. Yo puedo decirle a Copilot que tengo aquí ciertas bebidas y que a partir de estas bebidas se vaya a Internet a buscar la descripción de cada bebida. Claro, Copilot no busca en toda Internet, pero también para buscar la descripción de un proveedor o para buscar la ciudad de un proveedor o para buscar la descripción de un producto. Eso sí que puedo sacarlo de Internet. Así que le digo que añade una columna buscando en Internet. ¿Y qué me hace? Me hace con una descripción muy grande de cada una. Le digo que sea breve, añade una columna con la descripción breve y me dice, vale, pues mira, te voy a hacer una tabla donde pone cada producto que he encontrado con su descripción breve. Perfecto, me vale. Me va a añadir esto en una hoja y en una hojita me va a poner pues una tabla con todas las descripciones. Y una vez hecho eso, ya sí que puedo decirle, añade una columna de descripción usando la tabla que me has creado. Y me pone pues producto, aperitivo italiano con tal, Campari, Borbón americano con, a partir de la tablita que me ha generado anteriormente. Es decir, hasta ahora vemos ventajas, desventajas. Principal desventaja, que hay que tenerlo todo en una sola hoja. Ventaja, que una vez lo tengo todo en una sola hoja, yo le puedo pedir tablas dinámicas, que es algo que ChatGPT no hace. Segundo, que puedo tener más control sobre lo que busca en Internet. Es decir, hazme una tabla con la descripción en Internet de cada artículo, me hace la tabla y luego ponme una columna nueva con las descripciones de la tabla que acabas de generar. Y me lo va poniendo y así pues, voy rellenando mi hoja 1 para que sea la mayor base de datos habida y por haber. En este caso le puedo pedir, por ejemplo, información sobre las fórmulas que me genera, porque al fin y al cabo recordad que Copilot es un generador de fórmulas, que no hace nada más que generar fórmulas. Con lo cual, una vez hace la fórmula, yo puedo leerla y decirle, oye, mira, explícamela, para verificar si lo estás haciendo bien,
para verificar que no estás alucinando. Y me dice, mira, la fórmula que he utilizado es esta. Coincidir lo hago porque hace esto. Descripción significa esto. Si punto error significa esto. Me va explicando lo que ha hecho. Por otro lado, yo puedo pedirle en todo momento cosas como genera una fórmula que calcule la media de ingresos por país. Y entonces me genera la fórmula, puedo copiarla, ir al Excel como he hecho en toda la vida y pegarla. ChatGPT tampoco tiene eso. ChatGPT lo que me hace es devolver información del Excel que yo he enviado, pero no me va a modificar el Excel. Yo no le puedo decir a ChatGPT, mira, aquí tienes un Excel, rellénamelo con una columna 9 y me lo devuelves. Eso va a salir mal, porque ChatGPT no usa Excel por defecto, usa datos. O sea, internamente ese Excel se ha convertido en un CSV, en un archivo de texto. En cambio, Excel no. Excel yo le puedo decir amplíalo, modifícalo, cámbialo, ponlo en rojo, filtra, quita, elimina. Y en el mismo archivo lo va modificando constantemente. Entonces es una ventaja importante. Yo soy más de los de generar una fórmula, la copia y la pega donde yo quiera. Hay otros usuarios que prefieren directamente añade una columna con una fórmula que calcule la media de ingresos por país. Y lo hacen directamente. Pero a mí me da miedo perder el control pidiéndole cosas directamente. Pero podéis hacerlo de las dos maneras. Por ejemplo, añade una columna con la medida de ingresos del país correspondiente, me hace la formulita, calcula la media de cada país, por ejemplo, país España, pues coge todos los ingresos, los suma, hace la media y me pone una columnita nueva con toda la media de cada país. Y cuando veo el resultado, verifico que efectivamente en España la media de ingresos está aquí. Y vuelvo aquí a España, la media es la misma, 1900,14, con lo cual, bueno, está bien, por lo visto no se ha liado. Italia tiene 1902 y aquí Italia tiene 1902. Vale, perfecto, no se ha liado. Y así podemos avanzar con la garantía de que están bien. Que si sé Excel, mejor, porque así me leo la fórmula y verifico que efectivamente no se ha liado porque la fórmula está bien. Esa parte de alucinación es una cosa que la gente tiene mucho en cuenta. Cuando yo le pido a ChatGPT que me saque conclusiones, a veces puede ser que él alucine y que empiece a inventarse cosas. Por ejemplo, un país nuevo. Y eso con Copilot no puede ocurrir nunca. ¿Por qué? Porque es una fórmula. Copilot solamente me ha hecho fórmulas. Y en una fórmula no existe la posibilidad de que se invente un país nuevo. Por eso en ChatGPT, para evitar que esas cosas ocurran, yo hago esos pasos a pasos. Haz análisis estadístico, estudia las columnas, entiéndelas, dame preguntas, responde a preguntas, sugiere gráficos, dame gráficos. Porque así, paso a paso, voy verificando si de momento ChatGPT está en cabales, que no se le ha inventado nada, que no ha ido por el lado oscuro. Con Copilot no hace falta tener ese miedo. Hay que tener mucho más trabajo previo de limpieza de datos, de agrupar información, pero una vez hecho eso ya le puedo pedir columnas. ¿Cuál es el problema? A ver, que claro, le puedo pedir que me haga un gráfico. Y me hace un gráfico como veis aquí, compara el total de ingresos de cada país, me lo compara, me hace un gráfico y es dinámico y puedo seleccionar lo que quiero en dicho gráfico sin ningún tipo de problema. Pero fijaos que hasta ahora no hay conclusiones. Yo a Copilot no he llegado y le he dicho, necesito que me digas, por ejemplo, el prompt que tú me has dicho antes, necesito que me digas qué precio coger teniendo en cuenta que no puede ser superior el alto a un 10% del medio. Si yo le digo eso a Copilot, Copilot se va a liar, porque no tiene tanta capacidad, tanta inteligencia como ChatGPT para hacer eso. ¿Cómo sería el proceso en Copilot? Sería, añade una columna con el porcentaje en el cual calidad alta supera a calidad media. Eso lo va a hacer sin problemas, porque al fin y al cabo es una fórmula. Entonces va a calcular media, calcular alta, hace la resta, calcula porcentaje, columna nueva. Y el siguiente prompt sería, haz una columna nueva donde ponga alta, media o baja, dependiendo del valor del porcentaje de la columna K. Es decir, le tenemos que decir muy paso a paso lo que tiene que hacer en función de las nuevas columnas que yo le vaya añadiendo. Pero no podemos ChatGPTear diciéndole a Copilot, mira Copilot, aquí tienes el Excel, ayúdame a saber qué precio cojo. ¿Se entiende esa diferencia? Porque es clave. Copilot es más seguro, pero hay que ir, hazme una columna nueva, hazme una columna nueva, hazme una columna nueva. Cuando el Excel es muy complejo, ¿qué hace la gente? Claro, yo ahora te he dicho, haz una columna nueva con el porcentaje de la diferencia entre alta y media. ¿Y por qué se me ha ocurrido eso? Pues porque sí, porque tengo experiencia en el tema y porque sí.
Pero hay gente que no se le ocurre eso. Entonces van a ChatGPT y le dicen, ChatGPT, mira, que tengo un Excel, y le cuentan el problema, ¿no? Tengo un Excel donde hay una columna de precios de calidad alta y uno de precios de calidad media. Y resulta ser que yo quiero elegir alta siempre y cuando no pase de un 10%. Pero resulta que estoy usando Copilot. Y claro, ya sabes que Copilot hay que hacer las cosas pasito a pasito. Dame una estrategia para que Copilot lo entienda. Y ChatGPT te puede decir, mira, dile a Copilot que te haga una columna nueva con el porcentaje. Una vez tienes el porcentaje, dile a Copilot que te haga una columna nueva que diga alta, media o baja, dependiendo de ese valor de porcentaje. Y a partir de ahí, siguiendo la estrategia de ChatGPT, usas Copilot. Eso lo hacen los afortunados que tienen tanto ChatGPT como Copilot en la empresa. La mayoría que tienen solo Copilot, pues tienen que utilizar la intuición y la experiencia para saber qué columna pedir para después poder empezar a sacar conclusiones. ¿Se entiende esa parte de la diferencia clave entre Copilot y ChatGPT? Sí. Sí, sí. Ujú. Por ejemplo, cosas que tengo que tener cuidado con Copilot y que igual no tengo que tener tanto cuidado con ChatGPT. Por un lado, memoria contextual. La memoria contextual en Copilot es muy pequeña. Entonces, si yo en un chat de Copilot le empiezo a hacer preguntas, por ejemplo, abro aquí el Copilot, tengo aquí un Excel y empiezo a preguntarle, ¿no? Por ejemplo, hazme una columna con los ingresos del registro dividido por la cantidad de unidades. Y de aquí, pues Copilot tarda su cosilla, va trabajando. En realidad, por dentro está trabajando con Copilot también. Si yo pido muchas cosas en un mismo chat, va a llegar un momento en el que él ya no se acuerda de lo que he pedido al principio, porque su capacidad de contexto no es de 128.000 palabras, es de menos de 30.000. Entonces, tenéis que intentar, siempre que sea posible, hacer la petición, en este caso, haz una columna con los ingresos de cada registro, y una vez tengáis el resultado, añadís la columna y empezáis un chat nuevo, para empezar con la memoria contextual desde cero. No vayáis chat por chat porque acabará mal. Tengo unas capturas de pantalla de algunos ejemplos para que veáis lo que significa acabará mal. Pero en este caso, está generando las sugerencias. Me va a mostrar aquí una preview del resultado, que en realidad fijaos que si yo me voy y pongo la fórmula de igual esto dividido entre esto ya habría terminado, pero bueno, es lo que tiene Copilot, que a veces tarda mucho para hacer cosas extremadamente básicas. Y le puedo decir insertar columna cuando yo vea que efectivamente el resultado ya es correcto. Una vez hecho eso, ¿veis arriba a la derecha que hay un símbolo más? Pues este símbolo más es el de reiniciar chat desde cero. Aquí tengo ingreso por unidad y insertar columna. Cuando paso el ratón por insertar columna, me la pone y aquí me añadirá la columna con la fórmula que me ha puesto, que es la división del precio por la media. Termino. Chat nuevo, crear nueva conversación y resetea este chat, limpia todos los tokens usados y toda la inteligencia utilizada en este proceso y así puedo comenzar desde cero, evitando ese problema que os he hablado de memoria contextual. Otro problema que tiene es referencia a resultados. Es decir, si yo ahora le digo en este chat, rehazla, pero dividiendo por 20, él no va a tener ni idea de lo que estoy hablando. Porque no va a saber lo que significa rehazla. Porque muchas veces no se consigue leer ni el prompt anterior. Es decir, no es como ChatGPT, que tiene un contexto donde yo le he metido las devoluciones, le he metido los productos, le he explicado los problemas que tengo con los muebles, le he pedido una estrategia. No funciona de la misma manera. Funciona con peticiones y creación de fórmulas. Con lo cual, si yo le digo, créame una fórmula con una columna X, me va a hacer esa tarea. Y si yo le digo, rehazla, este rehazla puede hacer referencia a lo de antes o a lo de 5 horas antes. Mirad en este ejemplo, por ejemplo. Aquí le puse una fórmula y le dije que me pusiese una columna nueva con los 2 primeros caracteres del país y al final los 4 números de los ingresos, pero en forma numérica, sin comas ni puntos.
Y me lo hace. Y me dice, vale, pues mira, voy a poner izquierda, campo de 2, te cojo los dos caracteres, S, y texto, redondear el J2, que es la medida de ingresos, con 0 decimales. Vale, pues me pone la fórmula y me añade esto. Y voy y le digo, mira, rehazla, pero poniendo todo en mayúsculas. Y me dice mayúsculas y me coge un prompt que escribí hace 3 horas en el mismo chat y me pone en mayúscula la descripción de aquello que se encontró en Internet que me hizo la tabla. Es decir, no uséis Copilot pensando que es ChatGPT. Tened en cuenta que esto, la referencia a resultados, es prácticamente nula. O sea, lo que tendríais que hacer es ir aquí y pedirle otra vez con el mismo prompt: quiero que me hagas una columna con los dos caracteres en mayúscula de la columna K y los 4 caracteres en entero de la columna F. Tenéis que repetir el prompt para hacer la columna nueva y luego borráis la que ha hecho. Es un poquillo desesperante, principalmente para los que trabajamos mucho con análisis de datos en ChatGPT. Cambiar a Copilot se hace muy duro, porque hay que decirle tantas cositas, tanto haz columna, haz columna, haz columna, que al final dices, es que, ¿por qué Copilot no se pone las pilas? O sea, ¿por qué Microsoft permite que esto exista, que esto siga así? Y lo permite por un motivo relativamente lógico, porque la inteligencia de Copilot, y ahora vais a ver lo que pasó la semana pasada, porque desde que os vi la última vez hasta hoy han pasado cosas. Os dije en su momento que GPT tenía pues varias versiones y que esta de aquí es la que utiliza Copilot para hacer tareas. Claro, si esta es la que utiliza Copilot para hacer tareas, esto es necesario paso a paso, que en Copilot significa columna a columna. Columna 1, hazme una columna 2, hazme una columna 3. Claro, cuando ya estamos aquí, aquí no es columna a columna, aquí es directamente toma los datos, sácame las conclusiones. El problema está en que cuando esto salió no se lo dieron a Copilot, es decir, esa inteligencia Copilot no la tiene. Con lo cual Copilot se enfadó mucho. Y se enfadó tanto que ahora mismo, mirad lo que pasó, y se puede ver en la prensa, Microsoft, OpenAI, contrato. Hace 3 días, OpenAI recibe el visto bueno para que Microsoft vaya a su bola. Microsoft y OpenAI se llevan un acuerdo sorpresa que cambia completamente el tema. OpenAI adquirirá la participación y le dejará, es un acuerdo no vinculante con Microsoft, se acercan posturas, Microsoft va a su bola, es decir, se acabó el contrato. A partir de ahora no va a haber más eso de que ChatGPT lanza versión y negocia cuánto le paga a Copilot para que se entrene con la versión. Eso se acabó. Eso significa que actualmente esto que estamos viendo en OpenAI de prueba en el chat, probar GPT-5, esto que tenemos hace 3 semanas, esto va a desaparecer, porque ya no va a funcionar con GPT-5. Eso significa que ahora Microsoft sí que se va a tener que poner las pilas y por eso de aquí a nada va a ser inminente que lance el modelo MAI. Microsoft el 29 de agosto, es decir, hace nada, 2 semanas, lanzó el MAI Preview y el MAI Voice para competir con ChatGPT y para independizarse de OpenAI. Es decir, que Copilot en algún momento dentro de las próximas semanas dejará de funcionar con GPT, pasará a funcionar con este tal de MAI, y todo esto que os estoy explicando de que hay que pedir las cosas columna a columna, que es muy tontito, que no entiende el contexto, que hay que estar constantemente repitiendo el mismo prompt, pues puede ser que cuando pase al MAI ya no sea necesario. Puede ser que se haga mucho más listo. O que se haga mucho más tonto. Porque como todavía no tenemos MAI en Excel, no tenemos ni idea de por dónde van a andar los tiros y pueden haber sorpresas. De que le digamos, júntame el ES con el 1900 y la fórmula te la haga mal. Y la gente se vuelva loca y la gente cancele contratos. Es decir, el próximo mes va a ser un antes y un después. Pero de momento, tal y como está la situación, la única manera de sacar cosas adecuadas con Copilot es columna a columna, pasito a pasito, y a partir de ahí las conclusiones ya las saco yo. Porque ni siquiera Thinking tiene. Que hay una manera que os voy a enseñar un truco para añadir un modelo de pensamiento dentro de Excel con un pequeño prompt y que es útil, que saca conclusiones importantes.
no las que yo puedo querer, o sea, no cosas del estilo qué producto compro si quiero qué, pero sí que me busque tendencias o predicciones o cosas de ese estilo. Otra posibilidad de funcionar con Excel, en lugar de con Excel, es con el chat. Yo puedo ir al chat de Copilot, subirle el archivo, mira, aquí tienes mi archivo de proveedores, y hacerle la pregunta que queráis. ¿Qué proveedor es el que debería comprar? Si quiero qué, ta, 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 ta. Y a partir de ahí esperar la respuesta. Algo semejante a lo que hago con ChatGPT. Esto, pues, funciona bien muchas veces. O sea, las veces que lo he probado, me ha hecho un Python decente, con conclusiones decentes, que llegan a conclusiones decentes, pero lo hace mucho mejor ChatGPT, pero de lejos. Con lo cual, que sepáis que existe esa posibilidad, poniendo trabajo, que puedo incluso seleccionar el archivo ya de mi propio SharePoint, con lo cual no hace falta que le suba el archivo, sino seleccionarlo directamente del SharePoint, pero que subiéndole el archivo y haciéndole preguntas, de momento no funciona tan bien como ChatGPT, aunque sí que lo muestra como posibilidad. Os voy a mostrar un caso en el cual es un poco desesperante ver el resultado. Mirad, le subo un Excel y le digo, ¿cuál es el país que ha vendido más en los últimos 3 meses? Y le subo el Excel. Y me dice, ha sido Italia con 913.000. Vale, eso con el Excel. O sea, perdón, sin el Excel, eso con el chat. He venido aquí al chat, me voy a trabajo, le subo el archivo, pongo este de ventas y le abro la pregunta, ¿vale? ¿Qué país ha vendido más en los últimos 3 meses? Y enter. Y espera la respuesta, igual que me daría ChatGPT. Y la respuesta fue pues, 913.000. Ok. Hago lo mismo dentro del Excel. O sea, cojo Excel, lo abro y le hago la misma petición. ¿Qué país ha vendido más en los últimos 3 meses? Y me dice Copilot, Italia, ok, 903.000. ¿Cómo que 903.000? O sea, te lo pregunto por chat y son 913. Te lo pregunto por Excel y son 903. O sea, ¿estamos locos? La misma plataforma, el mismo Copilot, la misma inteligencia. Depende de si te lo pregunto en el Excel me dices una cosa y si te lo pregunto en el chat me dices otra. Y lo peor es que abro el Excel, lo filtro a manita, sumo y da 886.000. O sea, la respuesta correcta es 886.000. Pero en el Excel me dice 913 y en el chat me dice 903. Y si se lo pregunto con el GPT-5 activado, o sea, si voy al Excel y pongo el GPT-5 activado, me dice 886.000. Es decir, que todo está, por un lado, con qué inteligencia se lo estoy preguntando. Y está claro que usar la GPT-5 afecta, porque por fin me ha dado la respuesta buena. Pero claro, yo no tengo el GPT-5 en el Excel, lo tengo solamente en el chat, con lo cual en el Excel no voy a conseguir nunca obtener esa respuesta. Y por otro lado, hacer el prompt bien. Fijaos que yo no le puedo decir, dime los últimos 3 meses, porque me lo está interpretando cada uno de una forma completamente diferente. El GPT-5 me lo ha interpretado bien, entendiendo que los últimos 3 meses coges la fecha, si la última fecha es junio, pues coges junio, mayo y abril. En cambio, el otro, el Excel, lo interpretó de, a ver, ¿qué fecha es hoy? Hoy es agosto, últimos 3 meses, pues de julio para acá. Y me olvida abril y mayo. El otro, pues el otro igual ha cogido para Italia, ha cogido la última fecha de Italia, no de todos, y ha hecho los últimos 3 meses. Es decir, lo que os dije antes, decirle cosas que le den opción a que se invente o interprete el resultado no es una buena idea. Por eso en el Excel, ¿cómo lo haría? Pues iría aquí y le diría, mira, hazme una tabla con los registros de Italia de abril, mayo y junio. Así garantizo que son los últimos 3 meses, porque yo he visto, porque yo no sé, y me hace la tabla y veo que la suma, ahora sí, 886. Y a partir de aquí, pues ya, pues pídele gráficos, pídele tal, pídele cual, pídele cual. Pero aún así, aunque le digas, quiero que me des gráficos, fijaos la diferencia. O sea, cojo este Excel de ventas y yo se lo subo a ChatGPT y le digo que me haga sugerencias de gráficos y me hace unos gráficos, o sea, me monta aquí esto y esto y esto, dame gráficos que me ayude y me monta gráficos de todo tipo. Se lo pido a Copilot y ¿qué me dice? Dice, pues aquí tienes una tabla donde pone guía de evoluciones, pum,
y te pongo categoría del producto, prof. ¿Por qué? Porque no es un modelo de pensamiento, porque no tiene inteligencia, porque no está hecho para dar sugerencias, está hecho para hacer fórmulas. Y no existe ninguna fórmula en Copilot llamada crear sugerencias. Es simplemente algo tan fácil como eso, como entender que Copilot es un creador de fórmulas única y exclusivamente. ¿Ok? Antes de explicaros cómo uso Copilot para limpiar y analizar, que es donde realmente tiene más sentido, donde realmente Copilot hace una diferencia fundamental. Venga, dudas sobre lo que he dicho ahora y así verifico que estáis todos despiertos y que estáis ahí presentes. Nada por mi parte. Se entiende bien que Copilot no tiene nada que ver con ChatGPT, que es otro universo y es otra bola. Sí, ya nos habíamos dado cuenta, la verdad. Hombre, es fácil darte cuenta cuando haces la misma pregunta. Lo que pasa es que, claro, en Copilot tienes que hacer otro tipo de preguntas. Y también intentar no usar el chat subiendo el Excel y hacer la pregunta, porque ahí vienen los 913.000 de Italia que no tienen nada que ver. Con lo cual, si hacéis eso porque necesitáis hacerlo, poned el probar GPT-5, por lo menos, para que utilice su mayor inteligencia. Y luego cruzar dedos para que nada utilice MAI, no utilice GPT y a partir de ahí Microsoft brille como en teoría podría brillar en un futuro. ¿Ok? Venga, limpieza. En limpieza sí podemos hacer cosas como qué valores del campo unidad están muy por encima o por debajo de la media, identifica posibles errores. En este caso hace análisis en Python, es decir, cuando yo le pido análisis de este estilo, hace programación en Python y consigue devolverme gráficos de distribución. Lo que pasa que a veces alucina. Por ejemplo, yo le pedí aquí errores evidentes en datos de unidades y me hizo un gráfico con ingresos por país, no por cantidad de unidades. Pero bueno, clico en el gráfico, lo modifico manualmente, cambio el campo de ingreso país y pongo el gráfico de unidad y tengo más o menos lo que deseo. Y veo que efectivamente el campo unidades es bastante estable, que se mantiene dentro de su media. Luego le puedo decir qué valores de la columna están muy por debajo o muy por encima de la media directamente. Le cambio aquí un valor a mano poniendo 34.000 unidades de este whisky y me identifica fácilmente cuál se sale de la media. Es decir, Copilot sirve para identificar valores con if nulo, con valores que salen de la media, con posibles errores de introducción de datos manual. Si tenéis un Excel con precios de proveedores, podéis decirle a Copilot identifica posibles errores que le salgan de la media en los precios de los valores para verificar si algún proveedor se le ha ido la mano y ha puesto precio 3 millones o uno ha puesto precio 2 euros mientras el resto son 20 euros. Ese tipo de cosillas Copilot es bastante útil porque lo hace bastante bien. Podemos decirle marca en rojo todos los valores del campo unidad que supone el valor 200. Y a partir de ahí me dice, pues ahora te lo relleno, si quieres lo pongo así, pones aplica y ¡pum! Te lo pinta todo rojo. O pulsar este botón, que este botón de Python es uno que tenemos, o que fue anunciado, el 26 de septiembre del 2024 por primera vez, y que lo ha tenido Estados Unidos durante muchos meses, y aquí en España llegó en mayo. Y solamente en la versión web, porque la versión de escritorio en la mayoría de las ocasiones ni siquiera aparece, tenemos la posibilidad de pedir un análisis exhaustivo y profundo usando Python, es decir, usando el lenguaje de programación usado por todos los analistas habidos y por haber. Pues clico aquí, analiza y hace estudios de Python para sacarme conclusiones como he visto un patrón que dice que revisaré las columnas principales, habré una distribución de cada país y a partir de estos datos obtengo pues conclusiones que igual de otra manera no sabría. Por ejemplo, pues que los proveedores tal son mucho más económicos en la categoría alta, mientras que el proveedor tal es mucho más efectivo con categoría baja. O que la diferencia de precios de categorías alta y baja es ridículamente insignificante en el proveedor F. Ese tipo de cosas el Python consigue solucionarlo de una manera bastante eficaz. Y aquí es donde os muestro una cosa que descubrí hace pues, muy pocas semanas. Un prompt que si yo le digo a Excel, obtén resultados más profundos con modo de análisis avanzado, me saca una opción llamada empieza con razonamiento profundo. Como si este prompt fuese el mágico que me activa un modelo de pensamiento. Y esto, bueno,
No hace falta que aquí no me funcione, pero si le digo análisis avanzado con pensamiento profundo, le estoy obligando a que active una función que por lo visto llegará durante las próximas semanas o igual no llega nunca, no lo sé, pero activa una opción que es esta que veis aquí en el slide, que es empieza con razonamiento profundo. Cuando yo clico aquí, la cosa cambia completamente. De repente se le activa la capacidad ChatGPT adentro y a partir de los datos me empieza a sacar conclusiones. Que voy a hacer una limpieza, después de la limpieza voy a verificar si todo es consistente. Después voy a hacer un análisis descriptivo, voy a calcular estadísticas, luego voy a hacer un análisis temporal para evaluar tendencias, voy a segmentar, voy a correlar para ver si las variables están correladas o no, voy a identificar outliers, valores atípicos, arriba o por abajo, o sea, va a hacer todo lo que en teoría me hace ya ChatGPT. Claro, esto no está disponible así porque sí. Esto está disponible solamente en un modo oculto. La, digamos, esperanza que tenemos todos es que en lugar de tener que pedírselo con cosas raras, fijaos que dice, tengo problemas para esto, pruebaré otro enfoque, tengo problemas para responder, típico Copilot, ¿no? Que cuando está muy saturado me dice que tiene problemas, que lo haga más tarde. Pues la esperanza es que dentro de nada habrá un botón aquí arriba donde tú puedas activar o desactivar el modo de pensamiento profundo. Cuando lo activas, pues obtenemos análisis de este estilo. Cuando lo desactivas, hazme una columna, píntame en rojo, dime porcentajes, cosas que no requieren echar mano del consultor y sí del becario. Es decir, que sí que se nota que hay un avance por parte de Microsoft, pero es un avance lento. Y mientras ChatGPT avanza a una velocidad tremenda, o mientras, por ejemplo, Claude, yo le puedo meter un Excel de proveedores y decirle que me haga un simulador online con todos los valores de todos los proveedores, pues Copilot sigue jugando a hazme una columna y píntame en rojo. Entonces ese es el motivo por el cual hay tanta frustración entre los usuarios, sabiendo además que es la solución más cara de todas. Porque una licencia de Copilot, yo pago, además del Office 365, pago 40 euros por usar Copilot al mes. Mientras que pago 22 de ChatGPT, 22 de Claude y 22 de Gemini. O sea que es el más caro y el que menos me da. Pero lo tengo que dar y lo tengo que pagar en mi caso, pues porque necesito enterarme de todo, porque es mi trabajo. Pero si yo fuese una empresa hoy por hoy, esperaría antes de comprar licencias de Copilot. Esperaría a que se pongan las pilas, a que tenga el mismo poder de cálculo, de deducción, de pensamiento, de sugerencias, de gráficos, de todo que tiene el resto de las herramientas, porque como veis es bastante deficiente. Aquí tenéis gráficos que hacen modo Python. Yo en el modo Python activado le puedo decir que me haga análisis diferentes y me hace evoluciones temporales de ingresos, comparaciones, medias, datos pues, que me pueden ayudar a sacar conclusiones como que el coeficiente de regresión es de 0,35, y información que pueden ayudarme a sacar conclusiones. Incluso con el análisis avanzado del modo de pensamiento me dijo, no hay valores nulos, no hay inconsistencia, la conversión fue exitosa, los ingresos tienen una media, mediana y máximo de tal, las estadísticas segmentadas muestran que los ingresos reales están alineados con la media, no hay discrepancias, lo que podría ayudarme a saber o a identificar qué proveedor es el que supera al resto en cuanto a ventajas o desventajas. Esta cantidad de información solamente yo la he conseguido obtener poniendo Python y activando el modo de pensamiento. Para predicción, a vosotros no os afecta mucho porque no creo que hagáis predicciones de datos a partir de información de proveedores, pero que sepáis que tanto ChatGPT como Copilot yo le puedo subir información sobre todos los datos que yo le he metido y decir, mira, a partir de todos estos datos, quiero que me digas cuál es la predicción para el próximo año de gastos que va a tener mi departamento, o de gastos que va a tener el departamento de TI, o de gastos que voy a tener en licencias. Ambos, tanto ChatGPT como Copilot, funcionan con los mismos algoritmos y dan los mismos resultados de predicción futura. Simplemente tened en cuenta que si jugáis al mundo de la predicción, tenéis que tener en cuenta cómo funciona una predicción. Es decir, que si yo tengo unos datos específicos, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, estos gastos en licencias
Bueno, estos serían, por ejemplo, los meses. Y pongo aquí de enero a septiembre del 2025. Y aquí pongo lo que yo he gastado en licencias cada mes. Si yo tengo estos datos, por ejemplo, vamos a imaginar que tengo estos datos de aquí. Si yo le digo a Copilot o a ChatGPT que me haga una predicción de cuánto voy a gastar en 2026, él aquí, lógicamente, va a identificar que esto es más o menos una recta y me va a devolver este valor. Y está bien. O sea, esto se llama predicción con regresión lineal. ¿Por qué? Porque los datos que yo le he metido pues, son una línea. Pero esto generalmente no ocurre. Generalmente lo que ocurre es que yo tengo pues, una nube de información mucho más compleja y necesito enviarle primero los datos, que resulta que son así. Si yo tengo estos datos y se los paso a Copilot, a ChatGPT y le digo que me haga una predicción para 2026, van a decir, uy, eso es muy fácil. Esto es una función de y igual a x al cubo más b. Esto es una parábola. Con lo cual, en 2026 vas a tener estos gastos de aquí. Y es mentira. No le he pasado suficientes datos, le he pasado muy poquitos datos. Y con estos poquitos datos que le he pasado de enero a septiembre de 2025, se han equivocado con la predicción, con la fórmula. Para que haya una predicción real de información, es importante que los datos que le paséis tengan relevancia cronológica. Es decir, que yo le meta, por ejemplo, los datos de los últimos 2 años. Y con los datos de los últimos 2 años se va a enterar de que esto no es un x al cubo, de que esto es un, yo qué sé, un sinusoidal con un crecimiento dependiente de lo que sea. Y ahí sí la predicción va a ser más acertada y me va a decir, bueno, pues esto tienes una predicción de esto. Y ahí sí que hemos acertado. Con lo cual, cuando hagáis una predicción de información, tanto en Copilot como en ChatGPT, si no le pasáis los datos correctos, la predicción va a ser mala. Si no le pasáis suficiente información, la predicción va a ser mala. Si os hace la predicción y os dice, vale, lo he hecho utilizando un modelo llamado Sarima, y te da pues que vas a gastar en tu departamento 13.000 euros. Pues lo que podéis hacer, tanto uno como el otro, decirle, ¿y qué otros modelos hay? Y te puede decir, pues mira, hay uno que se llama Random Forest, ¿quieres que lo haga también? Y dices, sí, sí, claro, házmelo. Y te va a utilizar un modelo matemático diferente para hacerte una predicción de 13.200. Hazme otro modelo, te hace otro modelo, te da 13.120 y ya tienes la garantía de que más o menos estamos hablando de lo mismo, de que va a haber pues, unos 13.000 de predicción de gasto para el año que viene. Pero todo esto solamente tiene sentido si la información que yo le meto es adecuada. Y fijaos que ese es el motivo por el cual aquí en la configuración de ChatGPT, cuando yo puse personalizar, una de las cualidades que podríamos ponerle es, si tienes que analizar datos y no tienes suficiente información para hacer predicciones, di que te falta información. No digas nada que pueda resultar un error. Este tipo de cosillas sí que se lo podemos poner, porque de esa manera evitamos que haga predicciones de y x cubo cuando eso se nos oiga. Él se va a enterar antes de, oye, perdona, me estás mandando 6 meses, con 6 meses, ¿qué tipo de predicción quieres que te haga? Hombre de Dios, o sea, con eso no puedo hacer nada. Que es lo que diría cualquier analista o cualquier incluso becario de ciencias de datos de la universidad. Es que no tiene mucho misterio. ¿Ok? Resumiendo, a ver si lo habéis pillado todo. Venga, va. ChatGPT. Para analizar datos. Le subo tantos archivos como hojas tengáis. Cada hoja un archivo. No le subáis un archivo con muchas hojas. Cada hoja un archivo. Puede ser Excel, puede ser CSV. CSV lo lee mejor. También podéis hacer control A, control C de los datos y control V. Y en lugar de subir un archivo, pegarle toda la cantidad de información como si fuese un texto, fuese un prompt. Una vez hecho eso, prompt analiza datos, haz un estudio estadístico inicial, entiende las columnas, entiende los datos. Una vez entendido, vamos a darme sugerencias de preguntas. Hacemos una pregunta. Vemos que efectivamente la respuesta tiene sentido. Dame sugerencias de gráficos. Hazme un gráfico. Vemos que efectivamente tiene sentido.
Y a partir de allí, el prompt más complicado que se os pueda parecer, pero sin ambigüedad. Mira, te explico. Aquí tenemos un proveedor, un montón de proveedores con precios. Los precios bienes que tienen no sé qué. Queremos que la diferencia sea no sé cuál. A partir de ahí quiero que no sé qué. Y se lo das todo mascadito, como se lo dirías a un becario en vuestra empresa, y le hacéis la pregunta clave. ¿Qué productos compro? Y punto, justifica tu respuesta. Siempre, justifica tu respuesta. De esa manera sabremos el motivo por el cual ha dicho eso. Y si el motivo no tiene sentido, vamos a un prompt antes, lo borramos, editamos, para que no use el error como alimentación para su propia memoria, y seguimos haciendo pregunta. Eso es ChatGPT. Copilot. Subo el Excel, que tiene muchas hojas, todo a la hoja 1. Buscar X. Cuando lo tengo ya todo en la hoja 1, puedo incluso alimentar información de Internet. Busca en Internet información de descripciones de productos. Busca información sobre reputación de cada proveedor. Busca información sobre... Tenemos en cuenta que tiene la capacidad de entender semánticamente los contenidos, es decir, dime de qué tema está hablando, o dime si es positivo esto o negativo, o dime o resume o clasifica o separa por comas, en fin, todo ese tipo de información. No le digáis sácame conclusiones porque no tiene modelo thinking. Tiene un modelo Python, lo activáis, hay un prompt mágico que a veces activa el modelo de pensamiento, lo activáis y ahí sí, sácame conclusiones relacionadas con dispersión estadística de cada proveedor, si son todos mucho más baratos, si son más caros, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí empezar a jugar. Y que todo esto ahora es una realidad, que puede ser que de aquí a 2 semanas, cuando desaparezca OpenAI de Copilot, se vaya todo al garete y necesitáis llamarme otra vez para decirme, oye, ¿y con Mai cómo es todo esto? ¿Ok? Sí, ok. Ok. ¿Alguna pregunta sobre datos? No, yo creo que está súper claro. Pues avanzamos. Avanzamos con lo siguiente. Os he comentado ya la parte de analizar datos. ChatGPT es el rey. Claude es muy bueno porque además tiene 1 millón de tokens de entrada, con lo cual yo le puedo meter Excels enormes. Aquí a Claude ahí. Aquí yo le puedo meter un Excel gigantesco y hacer lo mismo que con ChatGPT. Incluso tiene modelo de pensamiento para sacar conclusiones, que es el Opus. Y cuando hablamos de millones de registros, ya nos tenemos que ir a los hermanos grandes, que son Watson X de IBM y AutoML de Google. Pero vamos, estamos hablando de archivos que usan los bancos para sacar predicciones de a quién llamar para vender un seguro. O sea, no es algo que a vosotros os vaya a afectar. Que sepáis que son los protas, pero que las principales empresas o Excel o Claude o ChatGPT. Hay una pestaña aquí que se llama presentar, que os la voy a mostrar con un poquito de detalle antes de ir a los casos de uso que os quiero mostrar. ¿Por qué? Porque está teniendo mucha repercusión en el ámbito de productividad empresarial. Para hacer presentaciones, yo puedo, lógicamente, hacer una presentación con Copilot. Si tengo aquí, por ejemplo, las conclusiones que hizo, en este caso la teníamos aquí, la conclusión que hizo ChatGPT sobre los proveedores. Todo esto de aquí, le digo, haz un informe con las conclusiones que has sacado de todo esto, estructurado, para presentarlo a directorio. Como es, haz un informe, pongo aquí el modelo de lienzo, enviar, y a partir de todos estos datos que me ha sacado, gráficos de pérdidas de IKEA, todas estas conversaciones que he tenido con la información, pues tengo el informe de análisis de devoluciones y pérdidas económicas de IKEA. Vale, pues aquí lo tengo todo resumido, las categorías, los puntos más devueltos, los motivos, las conclusiones clave, las recomendaciones. Vale. Ahora quiero hacer una presentación de esto. Si quiero hacer una presentación de esto, tengo 2 opciones. Una, yo copio este contenido, me voy a Office con Copilot, me voy aquí a aplicaciones, me voy a PowerPoint, y en PowerPoint yo le puedo decir que me haga una presentación a partir de un documento, con lo cual puedo poner creación de presentación en blanco, seleccionar incluso mi plantilla si así lo deseo, y decirle crea una presentación con un archivo, y a partir de aquí subirle el archivo
a partir del cual quiero que hacer la presentación. ¿Qué el archivo que sería? Pues sería el contenido que me ha dado ChatGPT. Esa es una manera de hacerlo. ¿Problema? Pues que la presentación es aburrida, es cuadrada, es fea, es muy, muy vacía. Si yo, por ejemplo, clico aquí y le digo que me haga una presentación sobre una guía de respuestas de propuestas de patrocinio, entra al archivo doc, crea un índice de cómo va a ser la presentación de este tema. Una vez creado el índice, verifico si efectivamente tiene o no tiene sentido y genero las diapos. Coge las diapos, entra al archivo, no se olvida de nada, va al índice creado y empieza a cruzar datos. Cruza el dato del contenido con la estructura para crearme pues 20, 40, 60 slides, pero aburridas, requieren mucho trabajo manual, en fin, no tiene mucha inteligencia y no es lo que las empresas desean para vender cosas. Pero siempre es interesante saber que si hacéis una presentación rápida, una plantilla de empresa, pues vais a obtener un resultado más rápido que si lo hacéis a mano desde cero. Entonces no lo desechemos así porque sí. Aquí tenemos pues la presentación que ha hecho a partir de un documento Word. ¿Hacia dónde va el mercado? El mercado va hacia aquí, hacia abrir Gamma, gamma.app. En gamma.app pone crear nuevo, pego el texto y le digo que quiero hacer una presentación o una web o un documento o un carrusel en LinkedIn. Pego el contenido, le digo que resuma el contenido, que lo conserve tal y como está o que haga notas solo, lo que sea, por ejemplo, que lo resuma. Una vez le digo que lo resuma, aquí ha hecho una distribución de slides, prefiero que lo haga con forma libre y que me haga, por ejemplo, pues 10 slides de todo esto, que las imágenes las haga con inteligencia artificial, que el tema use el mío de mi empresa o uno importado, que ponga que sea minimalista, en fin, lo que yo quiera y pongo generar. Y esto hace presentaciones automáticas en Google Slides o en PowerPoint o en lo que queráis a partir de contenido de texto. ¿Qué puede ser? Contenido que viene de un Excel, es decir, yo subo el Excel a ChatGPT y le digo a ChatGPT que me haga un informe, cojo el informe, se lo llevo a Gamma y Gamma me hace lo que estáis viendo. Una presentación con sus categorías, con sus barritas, con encima todo interactivo, que le paso el ratón por encima y me lo muestra, con los objetivos todos con sus sombritas, con imágenes creadas con IA, en este caso de IKEA, productos más devueltos, motivos de devoluciones, análisis, me hace infogramas. Es otra historia, es mucho más sofisticado como PowerPoint, mucho más moderno, más limpio, más minimalista. ¿Qué pasa? Que lo que las empresas dicen es que, claro, Gamma no es herramienta corporativa. Mi herramienta corporativa es PowerPoint. Entonces yo necesito un PowerPoint. Pues os venís aquí, ya tenéis la presentación, y modificáis, por ejemplo, si aquí en lugar de esto queréis, en lugar de esto en viñetas grandes, lo queréis en secuencia con línea de tiempo minimalista, pues en secuencia, se podemos modificar lo que queráis antes de exportarlo. Pulsamos a los tres botoncitos, exportar, PowerPoint, Google Slides, LinkedIn, como PNG, PDF, pues lo exporta a PowerPoint y lo borro de Gamma, que es lo que la gente está haciendo. O sea, aunque Gamma garantiza la privacidad y cumple la GPRD, como no es herramienta corporativa de la mayoría de las empresas, están haciendo el PowerPoint con Gamma, vienen aquí, ya tengo el PowerPoint, esto lo puedo borrar. Enviar a la papelera. Una vez borrado, cojo mi PowerPoint de toda la vida y tengo la misma estética creada con Gamma a partir del PowerPoint, con lo cual ahí que puedo editarlo y puedo hacer lo que considere necesario de forma automática. ¿Que las imágenes con inteligencia artificial no me gustan? Bueno, pues hay herramientas que son muy útiles para crear infogramas e infografías. Como os comenté de refilón el día anterior, pues mi preferida es Napkin, donde en Napkin yo puedo identificarme, donde en Napkin yo puedo añadirle un texto, por ejemplo, en este caso voy a poner exactamente el mismo texto de IKEA y decir, mira, de aquí yo quiero un infograma que muestre estos valores. Pues clico aquí en el rayito y me muestra una imagen que representa esos números. Pues yo cogeré la imagen generada,
muebles de baño, aquí no me gusta así, me gusta así, por ejemplo. Este estilo, por ejemplo, con este diseño, me lo bajo como PNG o como PowerPoint también, como PowerPoint editable. Y esta imagen que me acabo de bajar, me voy al PowerPoint y en lugar de poner esto, pongo añadir imagen y en añadir imagen le añado el PNG que acabo de bajar. Es decir, que la inteligencia artificial permite jugar con todo esto. En la parte de presentación conseguimos acceder a recursos que nos dan el contenido gráfico necesario para presentar ese contenido, ese resultado. Gamma es el que más está llamando la atención en todo el mundo. Miro y Lucidchart son las herramientas principales que tenemos para crear diagramas de flujo y contenido gráfico. Es decir, aquí yo puedo generar un diagrama, aprieto el botón y me genera un diagrama de flujo automáticamente. Bueno, pues copio el diagrama como imagen y me lo llevo al PowerPoint o a donde yo quiera. Existen otras herramientas de presentación como MarkMap, que hace un mapa mental, Infographic, que hace infografías verticales, Mermaid Live, que también hace diagramas de flujo, Napkin, que hace infogramas, como el que habéis visto. Que tenemos muchas herramientas para esto de aquí. De forma que si os fijáis, y antes de pasar a los casos prácticos, todo lo que he dicho hasta ahora se basa en aquella pirámide del principio. Lo que pasa que la trabajaremos de forma diferente en función de dónde estamos. Aquí yo tengo el dato. Aquí yo tengo la estructura. Aquí yo tengo el pensamiento y aquí yo tengo la presentación. Si yo tengo un archivo Excel de proveedores y quiero saber cuál elegir, bueno, pues esto me sirve para alimentar el dato. ChatGPT, aquí tienes los datos. Estructura, ¿qué significa? Pues hacerle todas las preguntas habidas y por haber. Que si no sé qué, el precio, que si alto, que si medio, que si bajo, que si porcentaje, que si... Y a partir de aquí obtenemos las respuestas. Cogemos las respuestas y se lo llevamos aquí. Y aquí en pensamiento le dijo, elige el proveedor y justifica tu respuesta. O dame una estrategia para reducir costes. O todo lo que requiera un poquito más de neuronas. Este me ha sacado las respuestas y este es el que me saca las conclusiones. Y ahora necesito justificar todo esto en un PowerPoint. Pues me voy a presentación y le digo a Gamma o a quien sea, o a PowerPoint o a quien me dé la gana. Gamma, mira, aquí tienes esto, aquí tienes esto y aquí tienes esto. Teniendo en cuenta todo esto, hazme una presentación. Y de aquí sale el PPT. Y así, en una mañana, he pasado de tener un Excel a tener un PowerPoint con el proveedor elegido, siguiendo el paso a paso de Punky y Punky. Que no es un PowerPoint, que es a partir de un montón de información de proveedores nuevos para elegir, pues es lo mismo. Siempre empezando a limpiar el dato. Si no limpio el dato, pues lo de arriba será una basura. Pero siempre es el mismo proceso, siempre. Pirámide, abajo para arriba, paso a paso. ¿Ok? ¿Dudas? Venga, vamos a algunos casos. Por ejemplo, si yo quiero definir la política de compras de mi departamento, primero le envío los documentos, que pueden ser ahorro de costes, sostenibilidad, innovación, lo que me dé la gana. Le digo que me haga un índice con todo eso. Luego le digo que me escriba en modo lienzo apartado por apartado. Como quiero hacer solamente una política a partir de documentos de entrada, no es necesario un modelo de pensamiento. Simplemente que me escriba en modo lienzo la información estructurada. Con lo cual, en este caso, no hace falta llegar hasta arriba de la pirámide. Paso de datos a estructura. Y la estructura ya es el resultado, que es la política de compras. O un contrato, o un documento, lo que sea. Que quiero homologar proveedores. Quiero seleccionar y validar proveedores fiables que cumplan estándares técnicos de seguridad legales, lo que sea. ¿Qué hago? Envío los documentos, que pueden ser la hoja de precios, lo que sea. Envío el documento de estándares, recordando que cada documento es solamente una hoja. Puedo solicitar a un modelo de pensamiento de análisis profundo en el caso de Copilot o en el caso de ChatGPT, incluso con un instant. Y ahí, a partir de ese cruce de datos, como IKEA con devoluciones y productos, igualito, dame tablas, dame informes, que son muchos docs, que no os va a pasar a vosotros, pero si fuesen, por ejemplo, documentos de 800 páginas de cada proveedor, pues lógicamente ChatGPT y Copilot no tienen nada que hacer ahí, pues habría que pasarlo a NotebookLM, le paso las 1900 páginas de todos los proveedores, hago preguntas a NotebookLM y con las respuestas, ahí sí, alimento mi Copilot o alimento mi ChatGPT.
¿Que quiero negociar contratos? Pues para buscar condiciones favorables en precios, en plazos, en niveles de servicio, en garantías, envío los documentos de todos los contratos. Puedo activar ya directamente un modelo de pensamiento para cruzar los datos, porque eso ya va a ser más complejo. Quiero sacar conclusiones y justificar respuestas. Y a partir de allí, solicitar tablas, solicitar informes. ¿Que son muchos los docs? Lo paso antes por Notebook LM. Gestión de riesgos. Quiero saber si tengo problemas de escasez, de dependencia excesiva, de un único proveedor. ¿Qué hago? Envío los documentos, envío las tablas, solicito previsión de datos, con lo cual necesitaría, en el caso de Copilot, activar Python. Y en el caso de ChatGPT, decirle, quiero previsión de datos y si ves que no hay datos suficientes, no lo hagas. Hazlo solamente si tienes seguridad de que el modelo utilizado va a sacar alguna conclusión específica. Y a partir de allí, haz análisis de riesgos, haz lo que quieras. Estos 4 casos, ¿entendéis cuál es el proceso que he seguido y la lógica que tiene ese proceso? ¿Aló? ¿Estáis ahí? Hola. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende bien? Sí. Vale, perfecto. Entonces, ahora vosotros, si tuvieses, por ejemplo, que analizar necesidades internas, por ejemplo, trabajar con áreas técnicas y de proyectos para definir qué se debe comprar, hardware, software, servicios de telecomunicaciones, licencias, consultoría, si queréis hacer un análisis de este estilo, ¿qué herramientas o técnicas utilizaríais? No os muteéis, ¿eh? Necesito que uno sea voluntario y me diga la respuesta. Nadie se atreve. ¿Nadie? ¿Nadie se atreve? A ver, si yo tengo necesidades internas y quiero sacar una conclusión, yo necesito algo que piense. Si yo tengo necesidades, primero le envío los docs. Envío los docs de necesidades. Una vez enviado los docs de necesidades, puedo ordenarlos con un modo de estructura y después utilizo un modo de pensamiento, el ChatGPT 5 Thinking, para dar decisiones, para tomar decisiones de cómo. Con lo cual, en la pirámide necesitaría pasar las 3 cosas. Enviar los documentos, estructurar la información y sacar conclusiones con el modelo de pensamiento. Si quiero, por ejemplo, solicitar y comparar ofertas, pues pido las propuestas a diferentes proveedores, le subo uno por uno los docs, subo todos los docs de 10 en 10. Porque recordad que ChatGPT no permite subirle más de 10 documentos. O agrupo todo en un solo documento. Y le subo el documento con todas las propuestas de todos los proveedores. Una vez hecho eso, analizo con un GPT de estructura. Y una vez hecha esa subida y análisis con GPT Instant, ahí me paso a un Thinking y le pido conclusiones. En este caso, el problema está en la cantidad de documentos. Siempre que veáis que la cantidad de documentos es muy grande, pues se lo subís poquito a poquito. Gestión de pedidos y contratos. Desde la emisión de la orden de compra hasta el seguimiento de plazos y entregas. Para eso haced un proyecto. Creáis un proyecto y en el proyecto lo llamáis pedido número 1705. Y en el pedido le ponéis, primer chat, he hecho este pedido de esta orden de compra. Analízalo. Segundo chat, el pedido se ha atrasado 5 días. Y en el contrato ponía esto. Tercero, hemos hecho un aditivo en el contrato, un anexo. Ahora pone esto. Le vais metiendo todo a ese proyecto. Y cuando tenga todo el proyecto, toda la información de ese pedido, le podéis hacer preguntas como, por ejemplo, ¿tengo la posibilidad de ponerle una multa al proveedor tal? Y él va a analizar todos los chats y va a decir, pues según el contrato y según el anexo que le metiste, es posible que sí puedas poner una multa de un 10% de bla, bla, bla. Entonces, aquí la solución sería crear proyecto con todos los chats relacionados con ese pedido. Para después cruzar datos entre contratos y situaciones que puedan estar ocurriendo. Y una vez creado el proyecto, ya tengo todo el contexto necesario. Para control de inventarios, pues puedo coordinar con logística de almacenes para evitar sobrecostes o rupturas de stock.
Pues nada, enviar Excel con stock, recibir contratos y pedidos, y a partir de ahí que haga cruce de datos, cruce entre stock y pedidos a partir de las fechas contratadas. Esto lo hice hace poco con un cliente que tenían un Excel realmente fue con el propio IKEA. Tenían un stock enorme de contenido, tenían una serie de pedidos que tenían que realizar y había algunos pedidos que tenían que hacerse muy rápido y otros que no tan rápido. Bueno, pues era subir el Excel del stock, subir el Excel de los pedidos y subir el documento de los contratos. Lo que yo aconsejé, primero sube los contratos y en los contratos le dices, a partir de este contrato, extrae todas las fechas de cada cliente límite para cada pedido. Una vez extraída la tabla, me voy a un chat nuevo y le digo, chat nuevo, aquí tengo un Excel de stock, aquí tengo un Excel de pedidos y aquí tienes una tabla de lo que dice mi contrato. Hazle el cruce para bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque yo no necesito el documento entero del contrato. Yo solo necesitaba una tabla del contrato. Entonces, ¿por qué voy a gastar tokens en un chat con información que no me es útil? Pues siempre que sea posible, primero, antes de subirle todo el documento, extrae únicamente la información que deseas de ese documento para no gastar recursos. Con lo cual, limpiar el doc antes de subirlo y hacer preguntas. Pues con esto, siempre y cuando los archivos no tengan más de 20.000 registros, con GPT lo tenéis más que cubierto. Sobre el seguimiento de proveedores, control de calidad, cumplimiento de SLA, evaluación de desempeño, un proyecto por proveedor. Y a partir de ahí empezar a hacer chats. Existe la posibilidad incluso con ChatGPT, aquí hay una sección en el lateral llamado GPTs, de crear un agente especializado en temas específicos. Entonces podéis ir arriba a la derecha, un bot, y decirle, mira, bot especializado en proveedor 5. Descripción, lo sabe todo del proveedor 5. Instrucciones, te haré preguntas sobre un proveedor y me responderás de forma exacta y sencilla de entender. Y aquí en cargar archivos le cargo el contrato que tengo con el proveedor, los pedidos que he hecho con el proveedor, los emails que yo tengo con el proveedor. O sea, aquí le cargo toda la información que yo tengo de ese proveedor. Después le digo que siempre responda con el GPT-5 o con el GPT-5 Thinking o con el 4o, puedo decir por ejemplo el 5, que no busque en Internet nunca, que se base únicamente en los archivos que yo le he cargado y que no sea capaz de generar imágenes, pero sí de interpretar datos. Que yo puedo aquí bloquear el acceso a Internet, que es muy útil para evitar que se invente cosas. Decirle que escriba en modo lienzo para que haga aquellos documentos grandotes, que no haga imágenes porque no lo necesito, pero que sí le pueda subir un Excel para que lo analice en algún momento determinado. Pues con esto yo creo un GPT, un bot en este caso, que es un especialista sobre este proveedor. Y cuando yo lo ponga aquí crear, tendré acceso en mis GPTs a un chat donde yo aquí podré hacer las preguntas que yo quiera. Por ejemplo, dentro de mi GPT, de mi chat, yo tengo aquí uno que se llama, por ejemplo, texto con calle, que humaniza textos con tono informal. Entonces yo aquí le puedo poner un texto cualquiera y él, por la descripción del GPT, en las instrucciones del GPT, transforma textos formales o neutros en versiones humanas, informales y coloquiales. Cada vez que yo uso este GPT, le meto, por ejemplo, un artículo, véase pues este de aquí, hago control C, me vengo a mi GPT, hago control V, enter, y él, como es un bot, lo único que hace es cumplir la orden correspondiente, que es reescribir este texto, pero con calle. Salió ahí con todo, amenazó con seguir atando. Nada de, ups, fue un error. Al contrario, él mismo dijo que esta forma de crear GPTs puede ser útil porque yo puedo compartir este GPT con otra persona. Yo puedo decirle, mira, este GPT de aquí, texto con calle, quiero que lo use mucha gente. Con lo cual, aquí, dentro de la creación del GPT, cuando yo lo creo, en el momento de la creación, yo puedo decirle que
cualquier persona con el enlace puede usarlo. Y de esa manera yo puedo compartir con todo mi departamento un agente que es especialista en el proveedor 5. Y es otra manera de agrupar la información que no es por proyectos. Entonces, la forma de crear agentes para estos GPTs existía desde hace mucho tiempo y es muy útil para la gente que no sabe hacer prompting. Si, por ejemplo, yo en lugar de decirle a mi compañero de trabajo, oye, mira, que te voy a pasar un texto, pónmelo en modo calle, y me fío de que él sabe hacer prompting para que él lo ponga en modo calle. Pero si ya le paso a un agente donde el prompt se lo he puesto yo en la configuración, pues ya elimino esa posibilidad de error y ya hago que todo más o menos tenga la misma línea editorial, que todo más o menos tenga sentido de la misma manera. Por eso muchas veces aquí en el slide, en los casos, a veces pongo proyecto por proveedor o GPT por proveedor. Creo un GPT especializado en ese proveedor porque le he alimentado con ese contenido para que haga respuestas muy específicas sobre ese tipo de información. Más, si quiero optimizar costes, pues hago búsqueda de eficiencias mediante economía de escala, compras conjuntas, renovación de acuerdos, pues todo esto, o se lo meto a Notebook LM porque es mucha cantidad de información, o se lo meto a GPT separado por hojas, y a partir de aquí pido índices, pido estructura, y después thinking para conclusiones. Y ahí pues puedo optimizar costes, porque no puedo optimizar costes con un modelo de estructura. Tengo que optimizar costes con un modelo que realmente piense, con un modelo de pensamiento. Por último, ya solamente me quedan dos, tranquilos. Cumplimiento normativo. ¿Cómo aseguro que las compras cumplen con normas fiscales? Pues por un lado le meto las normas, es decir, entreno a GPT con las normas y se las subo todas. Cuando lo han entendido, cuando GPT ha entendido todas, le hago la pregunta adecuada. O creo un proyecto con los chats de normas y sigo haciendo preguntas en el microproyecto. Y así utilizar la memoria para leerse las normas dentro de dicho proyecto. O creo un GPT con las normas y hago preguntas a la gente sabiendo que las consultará. No siempre hay una solución. Yo soy más de entrenar a cada chat. Yo soy más de decirle, mira, GPT, aquí te subo las normas. ¿Las has entendido? Sí. ¿Seguro? Sí. A ver, hazme un índice. Vale, aquí lo tienes. Vale, veo que lo has entendido. Ahora que sabes las normas, te subo el documento que me ha enviado mi proveedor. ¿Cumple las normas? Ah, pues no, porque esto y esto. Me da más control y más seguridad, porque en ese chat yo sé lo que le he subido y tengo control de la cantidad de tokens utilizados. Si voy a un GPT, la mayoría de las veces yo no tengo acceso a lo que dice el GPT, a las instrucciones del GPT, con lo cual trabajo un poquito a ciegas. Entonces no me da la garantía de que lo que está haciendo es lo mejor posible. Si voy a un proyecto, sí, es cierto que con un proyecto tengo más cantidad de información. Yo le puedo meter en un chat las normativas y luego en otro chat del mismo proyecto, usando memoria interna del proyecto, llegar a sacar conclusiones. Pero usa memoria de todos los chats del proyecto. Y yo solamente quiero que se vean las normativas. Entonces me da miedo que se esté leyendo algo que pueda darle paso a inventarse cosas. Por eso la forma que más tarda, la menos cómoda, pero la que me da más garantía de resultado bueno, es en un solo chat, sube los documentos, haces las preguntas y mañana veremos qué te envío. Pero hoy por hoy es eso. Pero lógicamente cada empresa es un mundo y cada uno tiene sus propias necesidades. Pero quiero que entendáis que no todo tiene una única solución, que pueden haber millones de soluciones para un mismo problema. Y ya para último, si tenéis procesos, imágenes, documentos, cualquiera de estas herramientas, principalmente ChatGPT y Claude, son capaces de leer documentos manuscritos. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un documento manuscrito, una factura, en imagen, por ejemplo, esta factura, y yo copio el contenido de la imagen o hago una foto de la imagen y se la subo a ChatGPT, yo puedo decir, extrae todo el texto de esta factura de forma estructurada y subirle la foto, subirle la imagen, subirle la captura, según subirle lo que sea,
Y el OCR, que es la tecnología que extrae la información de las facturas, es capaz de extraer todo lo que hay en esa factura en forma de texto para que yo después pueda copiarla y pegarla donde sea. Y esto funciona con una imagen y con 10 también. O sea, podéis subirle un montón de imágenes y con el prompt extrae todo el texto de estas imágenes, cogéis todo ese material, extrae todo el contenido y ahora estructúramelo, hazme un índice. Hace poco lo vi con mi hija de 15 años, que se le cayeron todos los apuntes de matemáticas al suelo y tenía examen y no sabía en qué orden eran los apuntes porque no los numeraba. Bueno, pues cogimos al GPT, hicimos foto de todos los apuntes que había en el suelo, y le dijimos, extrae la información de todas las hojas, de todas las fotos, y a partir de ahí ordénalo con una secuencia lógica, teniendo en cuenta que estamos hablando de matemáticas, de cuarto de la ESO, Extrajo todo el texto, todos los apuntes, todos los ejemplos, los problemas, las fórmulas, las notas que ponía alrededor, lo extrajo todo, lo ordenó como un índice, estudió a partir de lo que había ordenado y a partir de ahí, prepárame un examen, prepárame un test, dame 5 ejercicios más, dime, ¿he hecho esto bien? Y empezó a estudiar con ChatGPT a partir de fotos. O sea que realmente el poder del OCR es bastante bueno, con lo cual, y ya como último caso, aquí ¿Cuántos documentos se podrían meter de una sola? hasta 10 lo hace bien, no le metas más de 10, pero súbele de 10 en 10. Porque si le metes más de 10, igual es tanto contenido de texto que se hace un lío. Con lo cual le dices, mira, te voy a pasar un montón de fotos en diferentes chats, aquí tienes los 10 primeros, pum, los segundos, pum, los terceros, pum, y poco a poco vamos ampliando para digitalizarlo todo. ¿Ok? Okay. Eso lo hacen mucho los departamentos jurídicos con contratos en papel y carpetitas. Ponen al becario haciendo fotos y a ChatGPT extraeme el texto de forma estructurada. Pum, 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 pum. Así que aquí OCR con GPT o con Claude, que es muy bueno, incluso con Mistral. Mistral es la solución que tenemos en Europa y que tiene un OCR bastante bueno. Y con el prompt de transcribe y estructura, que es lo mismo que extrae el texto de esta imagen y estructura. Pues transcribe y estructura. De aquí el dato sería la foto, la estructura sería el prompt transcribe y estructura, y a partir de aquí ya podemos hacer dame problemas, generarme un examen, ya pasamos a modelo thinking. ¿Vale? Pero siempre con ese paso. OCR, transcribir estructura, modelo thinking para sacar conclusiones. ¿Ok? Termino ya. Este es el temario que os he dado. Lo tenéis aquí en forma de índice, lo de la IA, lo de transparencia, la privacidad, el análisis de datos, cómo se hace con Excel, las alternativas, ejemplos de cómo se generan archivos, cómo se hacen proyectos, GPTs, Notebook LM, cómo buscar, cómo hacer el OCR, bueno, todo lo que os he ido explicando lo tenéis aquí estructurado. Y aquí tenéis pues un resumen de cómo se investiga. Pues con un modelo de estructura, a partir de lo que encontráis en Internet, hacéis artículos. A partir de imágenes, fotos y PDF con modelos de pensamiento, obtenemos ideas, opiniones y aproximaciones. Con Notebook LM, a partir de grandes documentos, obtenemos respuestas a preguntas, incluso un podcast. A partir de documentos, apuntes y demás, podemos extraer, en este caso os he enseñado YouTube, de extraer la transcripción para hacer actas o lo que queráis. Con Gamma, Napkin y demás, podemos a partir de ciertos documentos crear infografías, presentaciones o infogramas. Y recordando siempre que si tenéis un mal prompt, lo pasáis a un modelo de pensamiento y tendréis un buen prompt. Y con ese buen prompt lo podéis llevar a donde queráis para obtener los mejores resultados posibles sin necesidad de hacer un curso de prompting o de tener un ingeniero de prompts al lado de vosotros. Y con esto acaba lo que os quería contar. Así que ha llegado el momento de las 5 minutos de preguntas y respuestas, del código QR que vais a tener que hacer para puntuarme. Todo lo que queráis, tenéis ahora un ratillo para eliminar vuestras inquietudes. Nada, por mi parte, darte las gracias, que ha estado muy interesante. Y bueno, ahora hay que aplicarlo, claro. Hay que ponerlo exacto. Si tardáis 2 semanas, o sea, 2 semanas desde mi clase, si no lo practicáis en esas 2 semanas, todo eso se olvida. Por experiencia es ese tiempo. Entonces, intentad aplicarlo poco a poco. No hace falta que apliquéis todo de golpe ahora, pero hacedlo poco a poco, porque si no, no servirá de nada todo esto que os he enseñado. O sea, esto que os he enseñado, si lo usáis bien y con calma y con paciencia, es oro, porque vais a conseguir ahorrar mucho tiempo y
y lo he dicho, paciencia y tiempo. Pero si lo dejáis que se vaya olvidando, si dejáis que, ay, mañana lo hago, si dejáis que, es que se olvida, o sea, se olvida a una velocidad tremenda. Entonces, ahora os voy a pasar este slide, os voy a pasar de hecho, puedo ya pasároslo para que sea lo más rápido posible y así no dependáis de que el departamento os lo pase y demás. Os lo paso aquí en el chat. Pues cada día vais cogiendo y además tenéis el código QR ahí en la presentación, por si acaso no queréis fotografiarlo ahora y queréis hacerlo después, lo tenéis ahí. Pues cada día abrís este documento, abrís esta presentación y echáis un vistazo, por ejemplo, a un slide, al slide en el que hablo de cómo buscar. Y allí ponía Gemini Deep Search. Oye, ¿qué era esto de Gemini Deep Search? Intentáis recordar y vais a Gemini y lo buscáis. O recordáis lo de Copilot, o recordáis... Y a partir de ahí vais moviendo ficha y avanzando día a día. Pero si lo dejáis un poquito de largo, o sea, abriréis este doc y os sonará a chino. Porque lo sé, porque me pasa, porque vivo de esto hace muchos años y sé que a la gente que deja esto 2 semanas, lo abre y confunde Perplexity con Copilot. O sea, que se lía, que es cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, no dejéis que esa oportunidad pase. Perdona, Diego, nos bloquea el firewall el documento. ¿Nos lo podrías enviar por email a alguno de nosotros? Sí, claro, Correcto. pasadme el email y así os lo mando por correo. Vale, que eso era lo que quería decir. Pues pasadme el email aquí en el chat, lo copio y os lo mando por correo. Vale. Vale, Te paso, bueno, yo creo que con el mío es suficiente, ¿no? Y yo lo distribuyo. Pues ahora cuando acabe, ahora te lo envío. Te envío tanto este como el de Copilot con Excel que os he enseñado. Os envío los dos. Y acordaos de lo del código QR porque si no me echan bronca si no lo rellenáis, ¿ok? Que es necesario porque si no, no sabe nadie lo que he hecho yo aquí, ni lo que opináis, ni lo que nada. ¿Okay? Cualquier duda, estoy en LinkedIn. Me buscáis por mi nombre, Juan Diego Polo, me mandáis un mensaje, oye, ¿cómo era aquello que dijiste? Y yo respondo a todos. O sea, tardo igual 2 días, pero todos mis alumnos de los últimos años los tengo en LinkedIn y me escriben y contesto y ya está. O sea, me buscáis ahí por mi nombre, Juan Diego Polo, y ahí estoy para resolver todo lo que yo pueda resolver. Pues muchísimas gracias. Ha sido muy interesante, la verdad. Sí, sí. Qué bien que os haya gustado. Ahora Sí, solamente Muchísimo. sí. Ujú. Ahora hay que ponerlo en práctica, desde luego. Eso, sí, y verse varias veces Esa es al la día. clave. Esa es la clave. Ujú. Pues muchísimas gracias a todos por estar ahí, por vuestra atención y por vuestra participación. Y ya sabéis dónde estoy para cualquier cosilla. Muy bien. Gracias a Fenomenal, ti. Juan Diego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo, chao.